Hola amigos, presta mucha atención a estos dos versículos bíblicos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Primera de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35 dice: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sobre estos dos versículos bíblicos, básicamente, se ha sustentado toda una tradición durante siglos de discriminación contra la mujer en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en las comunidades evangélicas en general. Sin embargo, lo que me propongo en este video es poder traer un poco de luz a estos pasajes de tal forma que podamos entender cuál era el contexto histórico, cultural en el que fueron escritos y a quienes también fueron enviadas estas cartas. En primer lugar, es interesante considerar que todo el Nuevo Testamento nos hace mención frecuente del rol protagónico que tenían las mujeres tanto en el ministerio de Jesús como posteriormente en el ministerio apostólico. En el ministerio de Jesús, ya cuando éste solo era un bebé, se nos menciona a la profetisa Ana, por ejemplo, que lo toma entre sus brazos y hace una proclamación de salvación para Jerusalén con el bebé en sus brazos. Y sucesivamente ya he compartido en videos anteriores cómo Jesús se relacionó con igualdad de dignidad con las mujeres, al punto que muchas de ellas eran también sus discípulas. En el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento, encontramos el rol protagónico de mujeres como Febe, a quien, por ejemplo, el apóstol Pablo le confía la carta a los romanos, o a mujeres como Priscila y Aquila, a quien el propio apóstol Pablo, que escribe las cartas que acabo de citar y que acabo de mencionar al comienzo de este video, es el mismo quien las considera compañeras de trabajo, compañeras de milicia. Y en otras oportunidades también encontramos a Juan hablando acerca de la mujer o la dama escogida, etc. Pero quizás el pasaje más interesante del Nuevo Testamento que habla de esta igualdad de dignidad es el texto de Hechos, cuando los discípulos estaban reunidos, los 120, en el aposento alto. Allí, cuando se habla de los 120, no solo habían hombres y mujeres. Y la Biblia dice que descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar, y se generó tal revuelo entre las personas que habían en ese lugar que algunos comenzaron a decir: bueno, estos están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están embriagados. Y Pedro toma la palabra, se empodera en ese momento como la voz, como el portavoz de los discípulos y de esos 120, y dice: estos no están ebrios como ustedes piensan, estos no están borrachos. Lo que ustedes están presenciando es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijos e hijas, no solo hijos, sino hijos e hijas profetizarán. Ahora usted tiene que entender que una profecía no se hace en silencio ni de manera personal o retrospectiva, ¿verdad? Las profecías generalmente son declaraciones públicas. Por lo tanto, al estar citando Pedro el pasaje de Joel, lo que nos está diciendo es que tanto varones como mujeres tenían el derecho y la facultad de hablar y de expresar públicamente sus oraciones o sus profecías. Esto es totalmente contradictorio con los pasajes que acabamos de leer, tanto de Primera de Timoteo capítulo 2 como el libro de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14. ¿Cómo se entiende entonces?
que Pedro diga por un lado que tanto varones y mujeres pueden profetizar y que Pablo por otro lado diga que esto está restringido solo para los varones y las mujeres deben mantenerse calladitas dentro de la congregación. Quienes defienden la teoría de que Pablo efectivamente está discriminando y condenando a la mujer a mantenerse en silencio dentro de las congregaciones tienen que explicarnos en qué momento de Hechos, del pasaje de Hechos y el pasaje de Corintios, en qué momento de la historia de la iglesia se produce esta transformación y este cambio. Si no hay forma de argumentar cómo se produce ese cambio, entonces lo más probable es que esta interpretación discriminatoria de Corintios y de Timoteo tiene alguna otra razón de ser. Y eso es lo que quiero dilucidar. Lo primero que quiero decir tiene que ver con dos cuestiones básicas, dos cosas que puedan parecer obvias y triviales, pero que a mi juicio son importantes. Las cartas de Timoteo y de Tito son consideradas cartas pastorales, así definidas desde alrededor del siglo XVIII en adelante, pero eran efectivamente Timoteo y Tito pastores, en realidad no como nosotros los conocemos. Los pastores son personas por lo general radicadas en un lugar específico, pastoreando a congregaciones específicas. Pero Timoteo y Tito tenían una función más bien apostólica. Eran enviados por el apóstol Pablo para resolver situaciones o problemáticas muy particulares. Y en este caso, en el caso de Timoteo, lo que está encargando Pablo a Timoteo es la resolución de algunos problemas que habían en la iglesia de Efeso. Lo segundo importante es considerar por qué Pablo escribe esta carta a Timoteo. ¿Y por qué no le preguntamos a Pablo? Si queremos saber cuál fue el motivo por el que él escribió esta carta, preguntémosle a él y encontramos su respuesta precisamente en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, en el versículo 3, donde dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Ya? Y entonces lo que en el fondo el apóstol Pablo está encargando a Timoteo es que pueda resolver cuestiones en las que algunas personas están utilizando su plataforma, su posición para hablar e inducir al error a aquellos que están bajo su cuidado. Ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo. Ahora bien, la iglesia de Efeso estaba en el contexto de una ciudad con un potencial o un poderío económico significativo, pero sin embargo debía ese poder económico adquisitivo en gran medida a las actividades que se realizaban en torno al templo de la diosa griega Artemisa. Las personas que viven en ciudades donde existe una virgen preponderante, como por ejemplo en Chile, la Tirana por el norte, o la Virgen de Pelequén en el centro del país, o quizá los mexicanos con la Virgen de Guadalupe, las personas que viven en esas localidades saben que el poder comercial de esas ciudades está estrechamente relacionado con los rituales, con las festividades de esa divinidad, entre comillas. Y en Efeso ocurría exactamente lo mismo. Allí se presentaban las mujeres para ofrecer a Artemisa ofrendas y oraciones con atuendos exagerados, con peinados ostentosos, con alhajas, con prendas colgantes de gran valor, de alguna manera tratando de agradar y de complacer a su diosa. En contraste con esto es que Pablo instruye a las mujeres cristianas a que cuando se presenten en oración, del mismo modo que ha instruido a los hombres a presentarse con manos limpias, sin iras ni contiendas, Pablo dice asimismo, es decir, cuando se presenten en oración, que la mujer lo haga de manera decorosa.
es decir, en contraste con la realidad cultural que éstas vivían dentro de su comunidad. Y es en ese contexto que hay que comenzar a entender la enseñanza de Pablo. Ahora bien, algunos podrían argumentar que Primera de Corintios capítulo 2 dice con claridad que la mujer debe aprender en silencio. El asunto es que la palabra griega utilizada en este pasaje de las Escrituras, como en otros pasajes de las Escrituras, es esouchia. Y esa palabra griega significa más bien tranquilidad. Quizás exista aquí una traducción un poco sesgada o equivocada, pero vuelvo a reiterar, la palabra en griego significa más bien tranquilidad. Alguien podría añadir, pero no solo dice que deben aprender en silencio, también dice que deben aprender con toda sumisión. Bueno, efectivamente, en muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos habla y se nos instruye a todos los creyentes a estar sometidos en muchos aspectos de nuestra vida. La sumisión no es algo solo exclusivo de las mujeres. De hecho, en el sentido de la propia enseñanza, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Solo las mujeres deben aprender con tranquilidad y con sumisión, es decir, estar dispuestas a someterse a las enseñanzas de aquel que actúa como maestro? ¿Solo las mujeres aprenden de esa manera? ¿Acaso los hombres, nosotros también, no aprendemos de la misma forma? Cada vez que vamos a ser enseñados por alguien, de alguna u otra forma nos estamos sometiendo a la autoridad que esa persona tiene sobre nosotros en cuanto al conocimiento que posee, y debemos hacerlo con absoluta tranquilidad. Entonces, si tanto tranquilidad, que es la palabra correcta para traducir del griego al español, esouchia, y no silencio como se ha traducido históricamente, y sumisión son dos elementos que necesitamos para aprender, y esto es equivalente tanto para hombres como mujeres. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta instrucción específica solo para las mujeres? Bueno, lo más probable, aunque no puedo garantizarlo al 100%, pero lo más probable sobre los antecedentes, sobre la base de los antecedentes que te ha aportado en el contexto cultural en el que Pablo está escribiendo, en el contexto en el que esa iglesia se está desarrollando, etc. Es que, y considerando principalmente el objetivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta, que es combatir ciertas herejías y ciertas enseñanzas que se estaban impartiendo en ese lugar, es que seguramente dentro de esas enseñanzas, dentro de esas herejías, existía una o algunas mujeres que estaban involucradas en ese problema. Y entonces Pablo cortó por lo sano, por restringir, por limitar de alguna manera la enseñanza de la mujer en medio de esta comunidad en el contexto que ya te acabo de describir. Así es que este pasaje bíblico en particular, ni el de Corintios, en ningún sentido reflejan discriminación absoluta. Todos los creyentes estamos llamados a actuar en sumisión frente a nuestras autoridades, a aprender y a acatar las directrices de nuestras autoridades, tanto seculares, mucho más las eclesiásticas. Pero está claro en los evangelios y está claro en el Nuevo Testamento que las mujeres, en términos generales, en la iglesia podían profetizar, y que los cultos en comunidad eran espacios donde todos y cada uno de ellos compartía lo que había recibido de Dios. Así es que esta instrucción específica de Pablo a Timoteo y la instrucción que nos entrega en el libro de Corintios tienen mucho más que ver con problemas puntuales y específicos en esas comunidades que ser una regla general para todas las comunidades evangélicas. Espero haber traído un poquito de luz sobre esta materia y que el Señor te bendiga grandemente. Mi nombre es Abel Carbacho y soy Contracorriente.